Antes de sumergirnos en esta increíble historia de lealtad y sacrificio de las tierras heladas del norte, muestra tu apoyo presionando el botón me gusta. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias épicas de la mitología nórdica y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo las estás viendo. Su participación nos ayuda a ofrecerle más leyendas vikingas sorprendentes. Ahora, comencemos este viaje inolvidable. El viento amargo aullaba en los fiordos de Norland, trayendo consigo el aroma a pino y la promesa de un invierno temprano. Erik Hansson, de 15 años, caminaba con dificultad por la nieve profunda. Sus botas de cuero crujían con cada paso decidido. El grupo de caza había regresado a la aldea de Ravenshallow hacía 3 días, pero Erik se había aventurado solo, atraído por extraños sonidos que resonaban desde el valle prohibido más allá del bosque sagrado. Su padre, Thorvald el Rompetormentas, había prohibido a cualquiera entrar en esos antiguos bosques, alegando que estaban malditos por los antiguos dioses. Pero yo siempre había sido diferente de los demás jóvenes guerreros en entrenamiento. Donde ellos veían presagios y superstición, él veía curiosidad y asombro. Su madre, Astrid, decía a menudo que él había heredado su buen corazón más que la voluntad de hierro de su padre. Mientras se abría paso entre una espesura de ramas cubiertas de escarcha, Erik volvió a oírlo, un sonido sordo y retumbante que pareció sacudir la tierra bajo sus pies. No era el gruñido de un oso, ni el llamado de ninguna criatura que conociera de estas tierras del norte. Este sonido transmitía dolor, desesperación y algo más. Inteligencia. El claro se abrió ante él como un anfiteatro natural, rodeado de imponentes pinos que parecían extenderse hacia el salón de Odín. Y allí, desplomada en el centro del claro, yacía la criatura más magnífica y aterradora que Erik había visto jamás. El dragón era enorme, fácilmente del largo de 3 barcos largos colocados uno tras otro. Sus escamas brillaban como esmeraldas pulidas en la pálida luz de la tarde, cada una del tamaño del escudo de un guerrero. Grandes alas, desgarradas y sangrantes, se extendían por el suelo cubierto de nieve como velas caídas. La respiración de la bestia era trabajosa y enviaba grandes bocanadas de vapor al aire gélido. Erik debería haber corrido. Cada instinto, cada lección de su padre, cada historia contada junto al fuego del hogar le gritaban que huyera. Los dragones eran los enemigos de los hombres, los destructores de aldeas, los heraldos de la muerte y la destrucción. Pero cuando miró a los ojos de la criatura, antiguos, sabios y llenos de un dolor inconfundible, vio algo que lo cambió todo. El dragón estaba muriendo. Una lanza enorme, claramente de fabricación humana, sobresalía de entre las costillas de la criatura. El arma tenía las marcas del clan del hacha de sangre. Sus enemigos jurados del otro lado de las montañas occidentales. Sangre oscura, casi negra, en la nieve que reposaba bajo la bestia herida. Durante un largo momento, el niño y el dragón se miraron en silencio. La respiración de la criatura se hizo más superficial con cada segundo que pasaba, y Erik se encontró dando un paso adelante a pesar de cada pensamiento racional en su cabeza. Fácil, genial, susurró en la antigua lengua que le había enseñado su abuela. Quiero decir, no te hago daño. La enorme cabeza del dragón se levantó levemente y aquellos antiguos ojos se fijaron en él con una intensidad que parecía mirar directamente a su alma. Hubo allí reconocimiento, y tal vez gratitud. Erik se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto de paz. La lanza tendría que salir, pero al sacarla podría matar al dragón instantáneamente. Aún así, abandonarlo seguramente significaría la muerte. El joven vikingo había ayudado a su madre a atender a guerreros heridos muchas veces, y sabía que a veces el mayor acto de misericordia también era el mayor riesgo. Esto va a doler, dijo en voz baja, agarrando el asta de la lanza con ambas manos. El dragón lo observaba, sin hacer ningún movimiento para defenderse. Era como si la criatura comprendiera que este extraño joven humano era su única esperanza. Con todas sus fuerzas, Erik tiró.
La lanza se soltó con un sonido húmedo y desgarrador que le revolvió el estómago. El rugido de dolor del dragón sacudió la nieve de los árboles circundantes e hizo huir a los pájaros en todas direcciones. Pero la bestia no lo atacó, no desató el legendario fuego de dragón que podía derretir acero y piedra. En cambio, lo miró con lo que solo podría describirse como asombro. Con rapidez, Eric se quitó su pesada capa de invierno y la presionó contra la herida abierta. La sangre del dragón empapó la gruesa lana al instante, pero la presión pareció ralentizar el flujo. Había traído su mochila de caza, que contenía carne seca, hierbas curativas que su madre le había enseñado a reconocer y un odre de agua. «No sé si esto te ayudará», dijo, sacando un manojo de hojas de arrurús y afrecho. «Pero mi madre dice, curan heridas y detienen hemorragias». El dragón bajó su enorme cabeza al suelo, abatido por el agotamiento. Eric trabajó durante horas mientras el sol invernal recorría el cielo, limpiando la herida lo mejor que pudo y llenándola con hierbas curativas. Le dio a la criatura toda el agua que pudo, aunque parecía como intentar llenar un fiordo con una taza. Al caer la noche, Eric supo que tenía que regresar a la aldea o enfrentarse a la ira de su padre. Pero no podía abandonar al dragón, no cuando podría morir solo en el frío. «Volveré», prometió, mirando a esos ojos antiguos. «Traeré más provisiones, más medicinas. Por favor, no mueras». El dragón emitió un sonido profundo. No fue un rugido ni un gruñido, sino algo parecido a un ronroneo. Una enorme garra se extendió y tocó suavemente el hombro del niño, con cuidado de no perforarle la piel con su afilada punta. Eric corrió por el bosque como nunca antes, con el corazón latiendo con fuerza por algo más que el esfuerzo. Había hecho algo que la gente, la locura de su padre y la herejía de los ancianos de la aldea. Pero también había hecho algo que le parecía más correcto que cualquier cosa que hubiera hecho en su juventud. Durante las semanas siguientes, Eric se convirtió en un maestro del engaño. Les dijo a sus padres que estaba practicando sus habilidades de caza en la espesura del bosque, perfeccionando sus habilidades de supervivencia para las próximas pruebas de guerrero. Su padre aprobó esta dedicación, sin sospechar jamás que su hijo en realidad estaba atendiendo al mayor enemigo de su pueblo. Cada día, le traía comida, pescado de los arroyos, conejos de sus trampas, incluso la preciada carne seca de sus reservas de invierno. El dragón comía todo agradecido, fortaleciéndose cada día. Traía ungüentos curativos que su madre hacía, alegando que los necesitaba para las heridas del entrenamiento. Traía pieles cálidas para ayudar a la criatura a conservar el calor durante las brutales noches del norte. Pero lo más importante, le traía compañía. El dragón, descubrió Eric, era increíblemente inteligente. Aprendió a comprender sus palabras, respondiendo con diferentes tonos y gestos. Cuando Eric hablaba de sus temores sobre las próximas pruebas de guerrero, el dragón se ponía suave, sonidos reconfortantes. Cuando compartía historias de la vida en la aldea, la criatura escuchaba con evidente interés. Eric empezó a llamar al dragón Grimhab, aunque sospechaba que la criatura tenía su propio nombre en la lengua antigua que hablaban los dragones. Grimhab parecía aprobar el nombre, o al menos tolerarlo con buen humor. «Mi padre quiere que sea como él», confesó Eric una tarde mientras ayudaba a limpiar la suciedad de entre las escamas del dragón. «Fuerte, feroz, implacable. Dice, un verdadero vikingo no muestra piedad con sus enemigos, toma lo que quiere por la fuerza y gobierna mediante el miedo». Grimhab retumbó en lo profundo de su garganta, un sonido que Eric había aprendido que significaba desacuerdo o disgusto. «Tú tampoco lo crees, ¿verdad?», sonrió Eric. «Mi madre dice que hay fuerza en la bondad, sabiduría en la misericordia. Ella dice, los mejores guerreros son aquellos que saben cuándo no luchar». La recuperación del dragón fue notable. En un mes, la herida se había cerrado por completo, dejando solo una pálida cicatriz entre las escamas esmeralda. Grimhab pudo moverse libremente nuevamente, aunque permaneció en el claro oculto,
aparentemente contento de permanecer cerca de su improbable amigo. Fue durante el segundo mes de su amistad secreta que todo cambió. Eric había llegado para su visita diaria y encontró a Grimhav parado en el borde del claro, con su gran cabeza levantada hacia el cielo. La postura del dragón era alerta, casi tensa, como si escuchara algo más allá del oído humano. ¿Qué es? Eric preguntó, siguiendo la mirada del dragón hacia arriba. Grimhav lo miró, y en esos ojos antiguos, Eric vio algo que nunca había visto antes. Tristeza. El dragón bajó su enorme cabeza hasta la altura del rostro del niño y respiró suavemente sobre él. Su cálido aliento transportaba la sensación de tierras lejanas, flores exóticas, mares lejanos, montañas inimaginables. Tienes que irte, ¿verdad?, susurró Eric, invadido por la comprensión. El dragón asintió lenta e inequívocamente. Entonces, con movimientos tan delicados como los de una madre con su hijo, Grimhav extendió la mano y rozó la frente de Eric con una garra brillante. Por un instante, imágenes cruzaron la mente del niño, elevándose sobre nubes, antiguas ciudades de oro y cristal, otros dragones danzando en la aurora boreal. Era como si Grimhav compartiera recuerdos, mostrándole destellos de un mundo más allá de los fiordos helados de Norland. Cuando la visión se desvaneció, las lágrimas corrían por el rostro de Eric. ¿Volveré a verte alguna vez?, preguntó. La respuesta de Grimhav fue acariciar suavemente la mejilla del niño y luego hablar con una voz como un trueno lejano. Nunca olvidaré tu amabilidad, joven. Si alguna vez me necesitas, invoca mi nombre a los vientos y te escucharé. Fue la primera y última vez que Eric escuchó al dragón hablar en humanos, y la voz resonaría en su memoria por el resto de su vida. Con una última mirada al chico que le había salvado la vida, Grimhav extendió sus grandes alas. Ahora completamente curado y con un poder magnífico, el dragón se lanzó al cielo con una gracia que desafiaba su enorme tamaño, ascendiendo cada vez más alto hasta convertirse en una mota contra las nubes. Y entonces desapareció. Eric permaneció solo en el claro un buen rato, sintiendo como si una parte de su alma se hubiera ido con su amigo. Ya no era el mismo chico que se había topado con un dragón herido meses atrás. Algo fundamental había cambiado en su interior, aunque no comprendería del todo que hasta que pasaran los años. Cuando finalmente regresó al Valle del Cuervo esa noche, su padre notó sus ojos rojos y su estado de ánimo sombrío. «Pareces como si alguien hubiera muerto», dijo Torvald con brusquedad. «¿Qué te preocupa, hijo mío?» «Nada, padre», Eric respondió. Estaba pensando en lo que significa ser un guerrero. Torvald le dio una palmada en el hombro, confundiendo la melancolía de su hijo con nerviosismo ante las próximas pruebas. Serás un buen guerrero, Eric. Has sido dedicado en tu entrenamiento, pasando tanto tiempo en el desierto. Pronto te unirás a las partidas de asalto y demostrarás tu valía en la batalla. Pero Eric sabía ahora que su camino sería diferente al que su padre imaginó. Había aprendido que la verdadera fuerza a veces consistía en mostrar misericordia a los enemigos, que las mayores victorias no siempre se conseguían mediante la violencia y que los lazos formados entre amigos improbables podían ser más fuertes que los forjados con sangre. El claro permaneció vacío durante el resto de ese invierno, pero Eric continuó visitándolo con regularidad, siempre con la esperanza de ver pasar una sombra familiar. La primavera llegó y se fue, luego el verano, luego otro duro invierno. El niño se convirtió en un hombre, superando sus pruebas de guerrero con habilidad y honor, aunque era conocido por su inusual reticencia a asestar golpes mortales en combate y su tendencia a mostrar misericordia a los enemigos derrotados. Su reputación como un guerrero hábil pero poco común. Un guerrero compasivo se extendió por toda la región. Algunos lo llamaban débil, otros reconocían la fuerza necesaria para contener la ira cuando la sangre ardía y la victoria estaba al alcance. Me importaba poco cualquiera de las dos opiniones. Había aprendido sus valores del maestro más sabio que jamás había conocido, y no los abandonaría por la aprobación de hombres que nunca habían mirado a un dragón a los ojos ni habían visto inteligencia,
dolor y gratitud en su memoria. Habían pasado 5 años desde la partida de Grimhab, y Ravenshallow se había convertido en uno de los asentamientos más prósperos de los fiordos del norte. Bajo el liderazgo de Thorvald, el rompetormentas, sus guerreros habían repelido con éxito 3 incursiones del clan Bloodaxe, y sus flotas pesqueras obtenían mayores capturas cada temporada. La aldea ahora contaba con casi 300 almas y se construían nuevas casas comunales cada primavera para alojar a familias atraídas por su reputación de fuerza y prosperidad. Eric, que ahora tenía 20 años, se había ganado un lugar entre los guerreros más respetados de la aldea, aunque sus métodos seguían siendo poco convencionales. Donde otros podrían quemar la sangre de un enemigo, cosechas, él negociaba compensaciones. Donde otros tomaban cautivos como esclavos. Él organizaba intercambios de bienes o servicios. Su enfoque le había ganado a Ravenshallow aliados inesperados entre los asentamientos vecinos, e incluso algunos antiguos enemigos se habían convertido en socios comerciales. Pero no todos aprobaron estos cambios. Tu hijo lucha como una mujer, se quejó Gunnar Puño Sangriento a Thorvald durante una reunión del consejo de la aldea. Muestra misericordia con quienes no la muestran. Negocia cuando debería conquistar. Esta debilidad será nuestra perdición. La mandíbula de Thorvald se tensó, pero había aprendido a confiar en los instintos de su hijo. La prosperidad que el enfoque diplomático de Eric había traído a su aldea era innegable, incluso si iba en contra de los valores vikingos tradicionales. Los métodos de mi hijo nos han traído riqueza y seguridad, respondió Thorvald con firmeza. Nuestros graneros están llenos, nuestras rutas comerciales son seguras y hoy tenemos menos enemigos que hace 5 años. Quizás haya una fuerza en su debilidad que no lograste ver. El debate podría haber continuado, pero fue interrumpido por el sonido de las bocinas de las torres de vigilancia. No fue la única explosión que anunció el regreso de los barcos pesqueros, sino el patrón rápido y urgente que significaba solo una cosa: barcos enemigos en el horizonte. Eric fue uno de los primeros en llegar a las torres de vigilancia. Sus largas piernas lo llevaron rápidamente por las escaleras de madera. Lo que vio desde la plataforma le heló la sangre. El mar estaba negro de barcos, no el puñado de embarcaciones a las que se habían enfrentado en incursiones anteriores, sino una flota entera, 60, quizás 70 barcos largos que ondeaban los estandartes carmesí del clan Hacha Sangrienta que se acercaban desde el oeste en perfecta formación. Esto no fue una redada. Fue una invasión. ¿Cuántos guerreros? Thorvald exigió mientras se unía a su hijo en la plataforma. Al menos 2.000, respondió Eric con gravedad. Quizás más. No son solo del clan Bloodaxe. Puedo ver estandartes de los lobos de hierro, las serpientes marinas y otros que no reconozco. Toda la alianza occidental, respiró Thorvald. El hacha de sangre de Magnus los ha unido a todos. Abajo, en el pueblo, las sirenas de alarma seguían sonando mientras las familias se apresuraban a recoger sus pertenencias y retirarse al salón central, el edificio más grande y defendible de Ravenshallow. Pero Eric sabía que no sería suficiente. Sus propias fuerzas apenas contaban con 300 guerreros, y muchos de ellos eran hombres jóvenes que nunca habían enfrentado una batalla seria. Necesitamos enviar mensajeros a nuestros aliados, dijo Eric con urgencia. Los asentamientos de Ironfjord y Walby. Si marchan inmediatamente, podrían alcanzarnos antes de que haya tiempo, interrumpió su padre. Mira los patrones del viento. Estos barcos tocarán tierra dentro de 3 horas. Nuestros aliados están a 2 días de distancia en el mejor de los casos. Y la realidad de su situación se apoderó de ambos hombres como un sudario. Ravenshallow, a pesar de toda su prosperidad y crecimiento, estaba a punto de enfrentarse a la aniquilación. La Alianza Occidental había traído suficientes guerreros para aplastar no solo su asentamiento, sino todas las aldeas dentro de un radio de 100 millas de la costa. Evacuamos, decidió Thorvald. Envía a las mujeres, los niños y los ancianos al bosque profundo.
Los guerreros retrasarán al enemigo lo más posible y luego se retirarán a las montañas. No, dijo Eric en voz baja, con la mirada todavía fija en la flota que se acercaba. Si abandonamos la aldea, perseguirán a los refugiados y los masacrarán en el bosque. Y si nos retiramos a las montañas, sobreviviremos al invierno solo para enfrentarnos al mismo problema en primavera. Seguirán viniendo hasta que todos muramos. ¿Entonces qué propones?, preguntó su padre. Defendernos y luchar. Morir gloriosamente en una batalla que no podemos ganar. Eric guardó silencio un largo instante, su mente repasando posibilidades, estrategias, cualquier cosa que pudiera salvar a su pueblo. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, un recuerdo afloró. Unos ojos antiguos llenos de gratitud, una voz como un trueno lejano. Si alguna vez me necesitas, invoca mi nombre a los vientos y te escucharé. Padre, dijo Eric lentamente, ¿confías en mí? Torvald estudió el rostro de su hijo, viendo en él algo que nunca antes había visto. Una certeza, una confianza serena que parecía provenir de una fuente profunda e inquebrantable. Con mi vida, respondió sin dudar. Entonces dame una hora. Mantén a los guerreros listos, pero no te enfrentes al enemigo hasta que regrese. Pase lo que pase, pase lo que pase, lo que veas o escuches, espera mi señal. Antes de que Torvald pudiera responder, Eric ya estaba bajando de la torre de vigilancia, moviéndose con determinación a través del pueblo en pánico. Corrió hacia el bosque sagrado y el valle prohibido que se extendía más allá, siguiendo un camino que no había recorrido en años, pero que permanecía grabado a fuego en su memoria. El claro lucía exactamente igual que aquel último día hace 5 años. La nieve cubría el suelo a pesar de que era primavera tardía. A esta altura de las montañas, el invierno nunca terminó realmente. Eric se paró en el centro del espacio donde había visto por primera vez a Grimhab desplomado y sangrando y levantó la voz al cielo. Grimhab, llamó, y su voz resonó en los picos circundantes. Genial, si puedes escucharme, necesito tu ayuda. Mi pueblo está en peligro. Por favor, invoco el vínculo entre nosotros. El viento le respondió con silencio. Eric llamó de nuevo, más fuerte esta vez, vertiendo toda su desesperación y esperanza en el antiguo nombre. Los pájaros huyeron de los árboles ante el sonido, pero ninguna sombra pasó por encima. Ningún ruido familiar perturbó el silencio de la montaña. Pasaron los minutos, luego una hora. A lo lejos, Eric podía oír los sonidos de la batalla que comenzaba. El choque de las armas, los gritos de los guerreros, el choque de la lanza contra el escudo. El enemigo había llegado a Ravenshallow y su padre se había visto obligado a enfrentarse a ellos sin esperar su regreso. Por favor, susurró Eric, cayendo de rodillas en la nieve. Te salvé la vida una vez. Te ruego que salves la de ellos. Y entonces, como un trueno que retumbaba en las montañas, lo oyó, un rugido que sacudió las piedras bajo sus pies. El cielo se oscureció cuando una enorme sombra pasó sobre él y Eric miró hacia arriba para ver la vista más hermosa que jamás había contemplado. Grimhab descendió de las nubes como una estrella fugaz. Sus escamas ahora brillaban con una luz interior que las hacía parecer casi cristalinas. Era más grande que antes, más magnífico, como si los años le hubieran permitido crecer hasta la plenitud de su poder. Sus grandes alas, capaces de tapar el sol, se extendieron mientras se posaba en el claro con una gracia que hacía temblar la tierra. Los antiguos ojos del dragón encontraron a Eric inmediatamente, y en ellos el joven no solo vio reconocimiento, sino alegría. Grimhab bajó su enorme cabeza hasta que quedó al nivel del rostro de Eric, tal como lo había hecho años atrás, y respiró suavemente sobre él a modo de saludo. «Viniste», susurró Eric, extendiendo la mano para tocar el familiar hocico. «¿De verdad viniste?», respondió Grimhab levantando la cabeza hacia la aldea, donde ahora se elevaba humo y los sonidos de la batalla se hacían más intensos. La expresión del dragón se endureció y una furia antigua se encendió en esos ojos sabios.
Están masacrando a mi gente, explicó Eric innecesariamente. Miles de guerreros de los clanes occidentales. No podemos detenerlos solos. El rugido de ira del dragón hizo que el sonido anterior pareciera un susurro. El hielo se desprendió de los árboles circundantes. En algún lugar a lo lejos, una avalancha comenzó su estruendoso descenso por la ladera de una montaña. Cuando Grimhab extendió sus alas, Eric pudo ver los músculos tensándose en los poderosos hombros de la criatura. «Llévame contigo», dijo Eric, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. «Déjame luchar a tu lado». Por un momento, el dragón y el hombre se miraron en silencio. Entonces Grimhab se bajó al suelo, extendiendo un ala en una inconfundible invitación. Eric se subió al lomo del dragón y encontró asideros entre la gran cresta de escamas que recorría la columna vertebral de Grimhab. El ascenso fue diferente a todo lo que pudiera haber imaginado. El suelo descendió bajo ellos con una velocidad impresionante, y de repente, Eric pudo ver todo el fiordo extendiéndose abajo. La flota enemiga ennegreció el agua como una plaga, mientras las playas estaban llenas de guerreros que avanzaban hacia su aldea. Los defensores de Ravens Hollow habían formado una línea defensiva justo afuera del asentamiento, pero estaban ampliamente superados en número y estaban siendo empujados constantemente hacia atrás. «Ahora», dijo Eric con gravedad, «muéstrales la furia de los dragones». La respuesta de Grimhab fue plegar sus alas y sumergirse. Los guerreros enemigos no tuvieron ninguna advertencia. En un momento estaban presionando su ataque contra los aldeanos en retirada, ebrios por su superioridad numérica y la promesa de una victoria fácil. Al momento siguiente la muerte descendió del cielo con alas esmeralda. El fuego del dragón no era la llama cruda de las antorchas mortales o de los fuegos del hogar. Ardía con el calor del núcleo fundido de la tierra, convirtiendo la arena en vidrio y el hierro en vapor. El primer pase de Grimhab incineró una fila entera de guerreros del hacha sangrienta. Sus gritos se interrumpieron cuando fueron reducidos a cenizas en segundos. Las garras del dragón fueron igualmente devastadoras. Cada uno era del tamaño de la espada de un guerrero y más duro que el acero más fino. Un movimiento de las garras de Grimhab podría atravesar una docena de soldados enemigos con la misma facilidad con la que una guadaña corta el trigo. Pero fue el rugido del dragón lo que realmente rompió el espíritu del enemigo. El sonido era el terror primordial hecho manifiesto, llegando a la parte más profunda y animal del cerebro humano y activando miedos que habían mantenido vivos a sus ancestros en un mundo lleno de depredadores. Los guerreros que se habían enfrentado a osos y lobos sin inmutarse arrojaron sus armas y huyeron al oír el sonido. En la espalda de Grimhab, Eric sintió una alegría salvaje que nunca antes había experimentado. No se trataba de la violencia controlada del combate guerrero ni de la estrategia calculada de defensa. Este fue un poder crudo y elemental desatado al servicio de la justicia. Por primera vez en su vida, comprendió por qué se temía a los dragones en los 9 reinos. La flota enemiga intentó retirarse, pero Grimhab era más rápido que sus barcos largos más veloces. Uno por uno, el dragón incineró las naves, sin dejar escapatoria para la fuerza invasora. Las aguas del fiordo hervían con fuego de dragón y los gritos de los guerreros moribundos resonaban en las montañas circundantes. En menos de una hora, toda la alianza occidental fue destruida. De los casi 3.000 guerreros que habían llegado a conquistar Ravens Hollow, quizás unas pocas docenas sobrevivieron para huir al desierto. El resto eran cenizas al viento o alimento para los peces. Mientras Grimhor regresaba al pueblo, Eric pudo ver a su gente emergiendo de sus posiciones defensivas, mirando al cielo con asombro y terror. Sabía que muchos de ellos nunca volverían a mirarlo de la misma manera. Se había convertido en algo más que humano a sus ojos, un jinete de dragón, un portador de poderes más allá de la comprensión mortal. Pero cuando aterrizaron en la plaza del pueblo, no fue miedo lo que vio en sus caras, sino gratitud. Esta era su gente, su familia, sus amigos. Habían sido salvados de una muerte segura y les importaba poco el medio de su salvación. Torvald fue el primero en acercarse.
Su rostro curtido mostraba una mezcla de orgullo, confusión y preocupación. «Hijo mío», dijo con cuidado, «creo que tienes que dar algunas explicaciones». Antes de que Eric pudiera responder, un nuevo sonido llenó el aire. No era el rugido de dragones ni el fragor de la batalla, sino algo mucho más siniestro. Era el silbido de flechas, docenas de ellas, que descendían en arco desde las colinas circundantes. No todos los supervivientes de la flota enemiga habían huido. Algunos habían dado vueltas por el bosque, armados con poderosos arcos largos y flechas con puntas de hierro frío, el único metal capaz de atravesar las escamas de dragón. Habían esperado a que Grimhab aterrizara, a que se convirtiera en un objetivo fijo antes de lanzar su asalto coordinado. Las flechas impactaron al dragón por todos lados, la mayoría rebotaron inofensivamente en su piel acorazada, pero varias encontraron huecos entre las escamas o impactaron en puntos vulnerables de sus alas y cuello. Grimhab rugió de dolor y furia, girando para enfrentarse a sus atacantes. Pero ya había más flechas en el aire. «No», gritó Eric, deslizándose del lomo del dragón para intentar proteger las heridas de su amigo con su propio cuerpo. Fue entonces cuando el mismísimo Magnus Bloodaxe salió de detrás de un caza en llamas, portando una lanza como ninguna que Eric hubiera visto jamás. El arma era enorme, con la punta forjada en metal estelar e inscrita con runas de atadura y dominación. Latía con una oscuridad interior que parecía absorber la luz que la rodeaba. «Creías que tu monstruo mascota te salvaría para siempre, muchacho», gruñó Magnus. «Esta es la perdición del dragón, forjada por los mismísimos elfos oscuros. Ningún dragón puede resistir su mordisco». Lanzó la lanza con una fuerza inhumana, y a pesar del intento de Grimhab de esquivarla, el arma dio en el blanco. La punta de metal estelar atravesó la armadura pectoral del dragón como si estuviera hecha de pergamino, hundiéndose profundamente en el corazón de la criatura. El rugido de agonía de Grimhab destrozó las ventanas de toda la aldea. El dragón se desplomó de rodillas, luego de costado, sus magníficas alas extendiéndose sobre los adoquines como estandartes caídos. Sangre oscura, casi negra, brotó de la herida. «Mandíbula sombría», gritó Eric, corriendo al lado de su amigo. «El dragón». Sus ojos ya se estaban apagando, pero se fijaron en él con evidente esfuerzo. «Te dije que nunca lo olvidaría», susurró Grimhab con esa voz que parecía un trueno lejano. «Tu amabilidad me salvó una vez. Ahora te devuelvo el favor». La gran garra del dragón se extendió y tocó el pecho de Eric, justo sobre su corazón. Lo que sucedió a continuación desafió todo entendimiento, toda ley natural. La sangre del dragón que fluía de la herida mortal comenzó a brillar con fuego interior. Gotas tocaron la piel de Eric y parecieron ser absorbidas, hundiéndose en su propia carne. Un poder inimaginable inundó el cuerpo de Eric. Sus músculos se sentían como si se estuvieran rehaciendo, sus huesos se volvieron más duros que el acero, sus sentidos se expandieron más allá de las limitaciones humanas. Podía sentir la conciencia de Grimhab tocando la suya. La antigua sabiduría y fuerza del dragón fluyeron en él como el agua en el lecho de un río seco. «¿Qué has hecho?», jadeó Eric. «Darte lo que necesitas para protegerlos», respondió Grimhab, con la voz cada vez más débil. «La sangre de dragón lleva nuestra esencia. Ya no eres simplemente humano». Magnus Hacha Sangrienta se acercó, desenvainando su espada con la obvia intención de acabar con Dragon y Ryder. Pero cuando miró a Eric a los ojos, vio, algo lo hizo retroceder con un miedo instintivo. Los ojos del joven vikingo ya no eran humanos. Brillaban con un fuego interior, antiguo y sabio, completamente despiadado. Cuando Eric se puso de pie, sus movimientos tenían la fluida gracia de un depredador, y el aire a su alrededor brillaba con un poder apenas contenido. «Mataste a mi amigo», dijo Eric en voz baja, con una voz armónica que resonó en los huesos del oyente. Magnus levantó su espada, pero antes de que pudiera atacar, Eric se movió. La transformación le había otorgado una velocidad inimaginable.
En un instante, estaba junto al dragón moribundo. Al siguiente, su mano rodeaba el cuello de Magnus, levantándolo del suelo con la misma facilidad con la que un niño levanta una muñeca. El fuego del dragón ardía en los ojos de Eric, y Magnus Sacha Sangrienta, terror de los mares occidentales, conquistador de una docena de asentamientos, matador de innumerables guerreros, gritó con un miedo primitivo. «Por favor», jadeó Magnus. «Me rindo. Me rindo». Por un momento, Eric dudó. Su parte antigua, la que siempre había preferido la misericordia a la venganza, luchaba contra la furia del dragón que ahora ardía en sus venas. Grimjar le había dado poder, pero si también le hubiera dado la naturaleza del dragón, se convertiría en una criatura de ira y destrucción, gobernando a través del miedo como siempre lo habían hecho los dragones. Entonces volvió a mirar a Grimhab, cuyos antiguos ojos estaban fijos en él con las últimas fuerzas de los dragones menguando. Y en esos ojos no vio un estímulo para la violencia, sino un recordatorio de la lección que había aprendido años atrás en un claro nevado. Que la verdadera fuerza a veces consistía en mostrar misericordia a los enemigos. Eric lo soltó, dejando que Magnus cayera al suelo, jadeando y ahogándose. «Vete», dijo simplemente. «Toma lo que queda de tus fuerzas y vete. Si vuelves a amenazar a mi gente, no seré tan misericordioso». Magnus se puso de pie de un salto y huyó sin decir una palabra más. Sus guerreros supervivientes lo seguían de cerca. Difundirían por las tierras del norte lo que habían visto. Un jinete de dragón que ostentaba un poder incomprensible para los mortales, pero que aún poseía un corazón humano. Para cuando Eric se volvió hacia Grimhab, el dragón había desaparecido. El enorme cuerpo yacía inmóvil. Los magníficos ojos se cerraron para siempre. Pero, de alguna manera, Eric aún podía sentir la presencia de su amigo. No se había ido, sino transformado. Vivía en el poder que ahora fluía por sus venas. Los aldeanos se acercaron con cautela, sin saber cómo reaccionar ante su defensor transformado. Fue Torvald quien rompió el silencio. «Hijo mío», dijo en voz baja, «¿qué eres ahora?» Eric se miró las manos, viendo el tenue brillo que latía bajo su piel al ritmo de los latidos de su corazón. Podía sentir la fuerza del dragón en su interior, la capacidad de surcar los cielos, de escupir fuego capaz de derretir montañas, de infundir terror en sus enemigos. Con una sola mirada. Pero también podía sentir algo más. El recuerdo de una criatura herida aceptando la ayuda de un enemigo. La sabiduría que provenía de comprender ambos lados del eterno conflicto entre hombres y dragones, la certeza de que el verdadero poder no residía en el dominio, sino en la protección. «Soy lo que siempre he sido», respondió finalmente. «Un hijo de Ravenshallow, un protector de mi pueblo y amigo de quienes muestran bondad hacia los demás, sin importar su forma». Se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Grimhab, colocando su mano sobre la gran cabeza del dragón por última vez. «Gracias, viejo amigo», susurró. «Nunca lo olvidaré». Pasaron 20 años y la leyenda de Eric Corazón de Dragón se extendió por los reinos del norte. Bajo su protección, Ravenshallow se convirtió en el asentamiento más grande del mundo conocido, un lugar donde antiguos enemigos podían encontrar la paz, donde los débiles eran protegidos y donde la sabiduría ancestral se valoraba por encima de la fuerza bruta. Eric nunca envejeció como otros hombres. La sangre del dragón lo preservó en la flor de la vida. Podía surcar las nubes con alas de fuego cuando era necesario. Su naturaleza transformada le permitía tomar forma dracónica en tiempos de gran crisis. Pero pasó la mayor parte del tiempo en forma humana, caminando entre su gente como su líder y protector. Nunca se casó, afirmando que su corazón pertenecía a la memoria de un amigo que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad. Pero crió a docenas de niños huérfanos como si fueran suyos, enseñándoles las lecciones que Grimhab le había enseñado, que la fuerza sin compasión era simplemente brutalidad, que las mayores victorias eran aquellas sin derramamiento de sangre, y que a veces las amistades más improbables podían cambiar el mundo.
En el bosque sagrado más allá de la aldea, donde un dragón herido yacía moribundo en la nieve, Eric construyó un monumento de piedra pulida. Sobre él estaban grabadas las palabras que Grimhav había pronunciado en sus últimos momentos. Nunca lo olvidaré. Y de hecho él tampoco lo haría, mientras viviera, lo cual con sangre de dragón en sus venas podría ser mucho tiempo. Eric recordaría la lección aprendida en ese claro hace tantos años, que la bondad mostrada a quienes no tienen derecho a ella nunca es verdaderamente olvidado, y que la magia más grande en los 9 reinos reside en el vínculo entre amigos improbables. El monumento sigue en pie hoy en día, aunque Ravenshallow se ha convertido desde hace mucho en una poderosa ciudad. Viajeros de tierras lejanas vienen a ver el dragón de piedra tallado en su superficie y a escuchar la historia del vikingo que salvó a un dragón, y del dragón que los salvó a todos a cambio. Algunos dicen que en las noches despejadas, cuando la aurora danza en el cielo del norte, aún se pueden ver 2 figuras en las luces. Un hombre y un dragón volando juntos por la eternidad, unidos por una amistad que trasciende la muerte misma. ¡Qué viaje tan increíble a través de los fiordos helados de la leyenda nórdica! El vínculo entre Eric y Grimhav nos muestra que la verdadera amistad no conoce fronteras, ni siquiera entre antiguos enemigos. Si esta historia épica de lealtad, sacrificio y el poder de la bondad te conmovió, dale a me gusta, suscríbete para ver más historias asombrosas de la mitología nórdica y cuéntanos en los comentarios qué criatura legendaria te gustaría ver a continuación. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a estos cuentos atemporales. Hasta la próxima, que tu corazón esté tan valiente como un vikingo y tan leal como un